¿Qué tal, amados hermanos? Buenos días. Espero que el día de hoy estén disfrutando de los hermanos, de la compañía, de estar juntos. Y les mando un abrazo a todos ustedes. Hoy, feliz Día del Padre, ¿verdad? Creo que hoy se festeja y se está festejando en México el Día del Padre. Y bueno, en honor a este día, ¿verdad? Les mando un abrazo a los que estén allí, que sean padres de familia. Bueno, sabemos que el hermano Marco, ¿verdad? El hermano Gabriel, Isaac, el hermano Ismael, eh, y bueno, quienes más estén allí, ¿verdad? Que sean padres de familia, les mando un fuerte abrazo y una felicitación, esperando que el Señor los bendiga, los guarde, pero sobre todo que el Señor les siga dando sabiduría y les pueda dar del corazón que Él tiene para poder hacer el trabajo que Él nos ha encomendado. Y basado en eso, el mensaje de esta tarde. Va a ser para todos el mensaje. Ciertamente el enfoque va a ser hacia los papás, pero, eh, pero eso no significa que usted no pueda escuchar este mensaje y que pueda disfrutarlo también y aprovecharlo. Vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo número 15, por favor. Lucas en el capítulo número 15. Lucas capítulo número 15 en el versículo número 20. Lucas capítulo 15 versículo número 20. Dice así la palabra de Dios. Espero que todos lo tengan y si usted ya lo encontró, por favor póngase de pie. Vamos a ponernos todos de pie por reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer ese versículo. Lucas capítulo 15 versículo número 20. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Vamos a orar y vamos a pedirle dirección al Señor en esta tarde. Padre, gracias te damos por darnos tu palabra, gracias por este mensaje. Gracias por este día especial en el cual celebramos en esta tierra, Señor, el Día del Padre. Eh, Se ha hecho más popular quizá en los últimos años este festejo, lo cual creo que hace años no se celebraba y no se contemplaba. Sin embargo, también hoy se celebra un poco más, Señor, y queremos aprovechar para decirte a ti, Señor, gracias por ser nuestro Padre. Si hoy se celebra el Día del Padre, el más festejado, el más celebrado debe ser tú, Señor, porque has sido un Padre perfecto, bueno, amoroso, misericordioso, paciente, lleno de gracia y de verdad, para con todos y cada uno de nosotros. Este día, Señor, te damos las gracias. Bendito eres, Señor. Te exaltamos, te adoramos, te reconocemos y te agradecemos por ser el Padre que nosotros, Señor, necesitamos y necesitaremos. Gracias, Señor, por este mensaje. Bendícelo y gracias por cada padre que también ha hecho el trabajo de ser un sacerdote, un guía, alguien que enseña con ejemplo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy quiero compartir este mensaje que le he titulado Evalúa tu corazón. Evalúa tu corazón, ¿verdad? Vamos a evaluar nuestro corazón. Y basado en esta historia, creo que usted ha escuchado este mensaje, usted ha escuchado esta historia, el hijo pródigo, ¿verdad? Pero curiosamente en el libro de Lucas, en el capítulo número 15, si usted presta atención en el capítulo entero, empieza hablando de una oveja perdida. La oveja perdida, ¿verdad? Andaba por allí. El pastor deja las 99 ovejas y va a buscar a la perdida. Cuando la encuentra, la carga, la lleva sobre sus hombros y la lleva de vuelta a casa, ¿verdad? Y, y pues bueno, hace una fiesta porque la oveja que tenía perdida, pues la encontró y hay gozo, ¿verdad? Por esa oveja. También en el versículo número 8 del mismo capítulo nos habla de una moneda perdida. La moneda perdida, ¿verdad? Que era, básicamente dice que había una mujer que tenía 10 dracmas, se perdió una, y dice que enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia para encontrarla.
Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado ese dracma, esta moneda, ¿verdad?, que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Y luego venimos a la historia del hijo pródigo, el hijo perdido. Se acuerda que este hijo, pues bueno, toma malas decisiones, le pide la herencia a su padre, se va y las malgasta. Y él llega a tocar hasta el fondo, ¿verdad?, donde dice que él deseó las algarrobas de los puercos. Y no voy a ahondar en la historia porque en sí misma esta es una historia muy profunda, hay muchas cosas que hablar, pero quiero enfocarme el día de hoy al corazón de ese padre. ¿Usted ha pensado que normalmente nosotros reconocemos el amor de una madre y que ensalzamos, reconocemos y agradecemos a Dios por el corazón de una mamá? Porque ellas son atentas, son afectuosas, nos cuidan, nos protegen, nos miman, nos aman, nos celan, ¿verdad? Las mamás tienen un amor muy, muy, muy parecido al amor del Señor. Pero creo que vale la pena recalcar que el amor del Padre, de un padre, no se queda atrás. Cuando un padre realmente ama a Dios y un padre está imitando el carácter de Cristo, ese amor de ese padre es muy parecido al amor del Padre Celestial. Sí, claro, hay una gran diferencia. Creo que un padre es un poquito más ríspido, un poquito más frío, un poco más desatento quizá. Vemos que un niño se cae y mamá corre luego porque hay que levantarlo, levántenlo porque está llorando, y el papá dice: no lo levanten, dejen que se levante solo. Ese tipo de actitud, ese tipo de carácter que a veces muestra un padre es un carácter y un reflejo también de cierta disciplina, de cierto entrenamiento que se está buscando en el corazón de un hijo. Y pareciera ser a veces muy frío, pareciera ser un amor muy distante, pero no lo es. El amor de un padre. Cuando este joven dice que este padre tenía 2 hijos, dice que el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, versículo 12, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aquí empezamos a ver el amor del padre, hermanos. Lógicamente el padre podía tener toda la capacidad y toda la autoridad para poderle decir al hijo: no te voy a dar nada y desaparécete de mi vista, ¿verdad? Y si hubiera sido un padre mexicano, a lo mejor hasta un coscorrón, ¿verdad? O una bofetada y por allá por maleducado, todavía no me muero, ¿verdad? Sin embargo, en esta historia dice la Biblia que el padre le da la parte de los bienes que le correspondía. En esta historia cabe mencionar, y no está por demás mencionarlo, que en esta historia este padre es una tipología de quién es Dios. Así es Él. Muchas veces Dios permite cosas que a veces nosotros pedimos, a veces nosotros hacemos y decidimos, y Dios las permite. Está bien, hazlas. No estoy de acuerdo. Pero te he enseñado, te he mostrado la dirección, te he educado, te he formado, te dejé mi palabra, y aún así no quieres hacer caso. Está bien, toma tus decisiones. Y le dio la parte de los bienes que le correspondía, y dice la Biblia, versículo número 13, que no muchos días después, ¿verdad? Dice: juntándolo todo, el hijo menor se fue muy lejos a una provincia apartada, y allí desperdió todos los bienes viviendo, dice, perdidamente. ¿Cuánto tiempo le habrá durado todo lo que él había recibido de la herencia? Y dice que todo lo perdió, ¿verdad? Anduvo viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice el versículo 14, él dice: vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lo cual esto ya es algo muy indignante, porque recordemos que para un judío, los judíos consideran a los puercos como animales inmundos. Entonces, al momento de decirle: ve y cuida cerdos, lo están mandando a hacer algo que es demasiado humillante. Pero el hambre era tanto, la necesidad era tanta,
que él no se puso al brinco, ¿verdad? Él no dijo, ay, no, yo los cerdos no, porque son inmundos. Tuvo que ir a apacentar cerdos. Imagínense hasta qué grado llegó él. Y esto nos hace ver cómo es que el Señor permite que las decisiones que tomamos muchas veces llevemos a cabo, ¿verdad? Y confrontemos las consecuencias de nuestras decisiones. Yo te pregunto, ¿tú crees que este padre amaba a su hijo? Sí, sin duda alguna este padre amaba a su hijo. Pero este amor parece ser un poco frío. Parece ser como si no quisiera enseñarle, pero es que sabemos con antelación que ya había habido una vida allí, había sido criado, enseñado correctamente, y él aún así estaba decidiendo mal. Así que una vez que está apacentando cerdos, versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. De la comida que le daban a los puercos, llegó el punto donde él pensaba y él decía, yo quiero de esas algarrobas, yo quiero comer la comida de los puercos. ¿Qué pasó con todos los bienes? ¿Qué pasó con todos los amigos que según él se hizo en este tiempo? Muy probablemente, ¿no? ¿Qué pasó con todo eso? Se acabó. Se acabó. Versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dice, me levantaré. Empieza a meditar y dice, voy a ensayar lo que voy a decir. Me levantaré e iré a mi padre. Mire la confianza. ¿A quién iba a volver? A su padre. Me encanta esta historia porque, bueno, en esta historia no está haciendo a menos a la mujer. Sin embargo, está hablando del padre. Volvió a su padre. ¿Qué tipo de relación había como para que un hijo esté pensando más en su padre que en su madre? ¿Lo ha pensado alguna vez? En esta historia dice que pensaba en su padre. Y volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces básicamente él estaba reconociendo que había fallado. Y vea el corazón del padre, el corazón de papá. ¿Cómo fue su padre? Bueno, pues es que en la historia dice que él estaba viendo, ¿verdad? Muy seguramente el padre todas las mañanas se asomaba para ver si su hijo venía a lo lejos. Y él venía con este sermón, ¿verdad? Con este pensamiento el hijo. Le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice que en el verso 20, léalo por favor, en el versículo número 20, dice así, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Cuando aún estaba lejos, ¿cómo es que el papá pudo ver a su hijo aún a lo lejos? Muy seguramente porque cada día, pedía al Padre, pedía a Dios, y se asomaba por la ventana para ver si su hijo venía. Y muy seguramente a lo lejos veía unas siluetas y conocía el andar de su hijo. Y cuando lo vio, salió y estando aún, ¿verdad? Viniendo aún muy lejos, aún estando lejos, lo vio y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este es el corazón de papá. Así es el corazón de papá. Papá puede ser frío, papá puede ser duro, papá puede ser disciplinado, papá puede ser quizá alguien que en ocasiones decimos, es que todo el tiempo nada más da órdenes y dice y quiere que se hagan las cosas así. Pero una cosa sí podemos saber, papá nos ama, papá te ama. Y en esta historia pues papá es Dios. Pero ¿te has dado cuenta que gracias al Señor por los padres que hoy en día tenemos? Que nos han educado, nos han formado, nos han guiado, nos han regañado, nos han exhortado, se han tenido que poner firmes y fuertes, han tenido que exhortarnos. Pero al final, cuando tú necesites de algo, ¿sabes quién va a estar allí? Cuando tú realmente necesites ayuda, ¿sabes quién va a estar ahí? Por eso Dios te manda y me manda a mí, ¿no? Y nos dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre. Jóvenes, honren a sus padres. Señoritas, honren a sus padres. Yo sé que los papás no son perfectos. Ningún papá es perfecto. Y si en dado caso, papá, te tocó a ti, que papá no esté en tu vida, papá desapareció, papá
no se interesó en mí. Déjame decirte que tienes un Padre que te ama. Ese Padre está en el cielo. Y Él es un Padre que está comprometido a guiarte, a enseñarte, a mostrarte cómo vivir. Él te ama. Gracias a Dios por los padres comprometidos. El corazón de papá lo vio de lejos y estando aún lejos fue como movido a misericordia. No dijo, no, que regresas aquí, sácate de aquí, ¿verdad? No te quiero ver. No, el corazón de papá se conmovió. Fue, asió de él, lo abrazó, se echó sobre su cuello y le besó. Así es el corazón de papá, el corazón de nuestro Padre Celestial. Y la Biblia hoy nos enseña que debemos nosotros amar y respetar a nuestros padres. Quizá en este culto, en este servicio, amado hermano, tú que has hecho el trabajo de padre, una gran responsabilidad. Quiero decirte, en el nombre de todos y aún como padre también, animarte a seguir haciendo el trabajo que el Señor te mandó. Te mandó a guiar, te mandó a ser ejemplo, te mandó a testificar del gran amor de papá. ¿Realmente creen que todos estamos agradecidos con el trabajo que ha hecho papá? El trabajo que hace tu padre por ti, ¿cómo se lo has agradecido? ¿Crees que cuando papá sale a trabajar está pensando en ti? Sale a trabajar porque él tiene un propósito. Y en esos propósitos tú estás incluido. Cuando nuestro Padre Celestial creó todo y hoy en día lo sustenta y lo cuida de, de las aves, cuida de cada cosa que en esta tierra está creada, la cuida y la sustenta porque está pensando en nosotros. Y viene aquí algunas preguntas que quiero hacerles. ¿Crees que Dios está pensando en ti en este instante? ¿En qué crees que está pensando? ¿El Dios Todopoderoso pensará en nosotros? ¿Estará pensando en nosotros? Mire lo que dice, ponga un separador ahí, por favor, en Lucas capítulo número 15 y busque el Salmo 144, hermanos. Por favor, busque el Salmo 144. Salmo 144, versículo número 3. Y dice así el Salmo 144 en el verso número 3. Dice, oh Jehová, ¿quién es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Pero la Biblia dice, ¿quién es el hombre como para que aún pienses en él? ¿En qué piensa el Señor? ¿Te has puesto a pensar? ¿En qué estará pensando el Señor en este momento? Él está pensando en nosotros. Él es un Padre amoroso, un Padre fiel. Muchos tienen la idea de un Dios distante, de un Dios apartado de nosotros. ¿Y sabes por qué? En muchos casos, nosotros como seres humanos tenemos la idea de un Dios distante de nosotros porque lastimosamente también tuvimos esa idea de un Padre terrenal. Un Padre que estuvo distante a nosotros, que quizá estuvo ocupado, ¿verdad? Que estuvo trabajando todo el tiempo y no tenía tiempo para escucharnos. Y muy probablemente por eso tengamos la idea de un Dios distante. Pero déjame decirte que no es así. Dios no está lejos. Dios está más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Dios promete ser un Padre para nosotros. Un Padre amoroso, un Padre fiel, un Padre presente. Y por eso es que clamamos y le decimos, Abba, Padre. Como decir, papito lindo, papi. Segunda de Corintios capítulo número 6, busque por favor. Segunda de Corintios capítulo número 6. Dios no es un Dios distante, Dios está interesado en cada uno de nosotros y Él está interesado en poder corresponder, ¿verdad? Nosotros ahora queremos también corresponder a ese grande amor que vemos de parte de Dios. Mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 6, versículo número 18. Dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él se complace al pensar, decir y decirnos, yo seré para ustedes como un padre.
y ustedes me serán a mí como un hijo. Mire lo que dice Romanos 8:15. Romanos 8:15. ¿Al Señor le complace la idea de ser un padre? Fíjese que yo hace tiempo, hermanos, leía un libro que siempre hay libros que leo y que hay frases que me flechan, me quedan grabados ciertas frases. Y hay uno que leí, hermanos, que es una frase muy hermosa para mí. Y la frase la voy a parafrasear, es decir, no decía así literalmente, pero decía, es la idea. Decía, un hombre, el varón, llega a su plenitud de madurez y de sentirse viril y hombre masculino cuando experimenta la paternidad. Hoy en día yo les puedo decir, es verdad, hermanos. Como jóvenes nos sentimos fuertes, ¿verdad? Invencibles, vamos allá, vamos para acá, queremos divertirnos, queremos pasear, y eso no está mal, está bien. Pero sabes que como hombres llegamos a la plenitud de nuestra fortaleza, nuestra virilidad, nuestra positividad, inclusive mucho de nuestros propósitos están cuando entramos a la paternidad. Pregúntenle al hermano Marco, pregúntenle a cualquier varón, pregúntenle a Gabriel, pregúntenle si no fue eso que nos hizo sentir más especiales y nos hace sentir que tenemos propósito. Mira lo que dice Romanos 8:15. Dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Como decir, papi lindo, ¿verdad? Él es para nosotros un Padre celestial. Nuestro Padre celestial ha cuidado de nosotros, nos ha protegido, nos ha provisto, ha sido una guía, ha estado como un consolador, como un amigo, como un protector, como un consejero. Hermano, yo te pregunto, ¿consideras a Dios de esa manera? ¿Nuestro Padre Celestial lo puedes mirar de esa forma? Ciertamente, hermanos, a través de el ejemplo que nos dan los padres aquí en la tierra, aprendemos a tener valor cuando el hombre hace bien su trabajo. Porque lo aprendemos de nuestro Padre Celestial, nos enseña, vaya, esfuérzate, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Lo acabamos de leer, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿verdad?, en temor, sino nos ha dado valor. El Señor a través de nuestra vida quiere que reflejemos y podamos proyectar a nuestros hogares, hermanos, cierto valor, que seamos valientes. Pero no solamente eso, me refiero también a valor, a que nosotros podamos valorar lo que Dios nos da y que tú también valores a tu Padre. Valora a tu Padre Celestial. Él te ha dado provisión. Dios, como un Padre, nos ha provisto de cada cosa que necesitamos. Ha sido un buen Padre. Y Él, hacia nosotros, pues ha sido un buen Padre proveedor. Ahora, ¿puedes pensar de tu Padre terrenal? Ha sido un proveedor también. El Señor ha enseñado y ha entrenado a nuestros padres para poder ser los proveedores. El Padre Celestial hizo un sacrificio para mostrarnos su grande amor, mostrarnos su paternidad. Hoy lo vemos en nuestros padres terrenales que cumplen su función, que tienen temor de Dios, que sacrifican cada día. Pueden quitarse el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Amor, que como ya lo expliqué, lo vemos de parte de Dios, y de ese amor es el que hoy queremos hablarle a nuestros hijos. Un amor que no apapacha el pecado, un amor que cuando es genuino tiene que llevar reprensión, tiene que llevar amonestación, pero lleva dirección, lleva consuelo. Ese amor, también ese amor, esa idea paterna de nuestro Padre nos ha mostrado protección, nos protege. Así ha sido nuestro Padre terrenal también. Gracias a Dios por nuestros padres, los padres que hacen un trabajo de protegernos, cuando nos aconsejan, cuando nos dan unas palabras de aliento y de guía, es para protegernos. La generosidad que vemos en nuestro Padre Celestial, también, hermanos, podemos verlo en los padres. Algunos somos medios codos, ¿verdad? A veces. Pero cuando Dios
nos provee, con mucho gusto tratamos de que a nuestra familia no les falte nada. Y claro, disciplina. Dios nos ha enseñado a través de la disciplina. Aún hasta para poder andar en bicicleta, Dios, ¿verdad?, nos pone este ejemplo. Él nos ha tenido que poner en disciplina y nos guía a fin de que logremos una meta. Gracias a Dios por los padres que han hecho este trabajo de enseñarnos con valor, provisión, sacrificio, amor, protección, generosidad y disciplina principalmente, terminando al final con gracia. Es decir, nos aman, aunque a veces nosotros no lo merecemos, no lo agradecemos. Bueno, eso lo aprendimos de nuestro Padre Celestial, porque Él es así. No así. También vemos que cuando el Padre no está, pues el Padre no está, pues ¿qué puede pasar? De hecho, las nuevas ideologías que hoy escuchaba yo ayer, una mujer que decía, es que en nuestros tiempos ya no necesitamos a los hombres, nosotras podemos hacer todo solas. Y yo no dudo de la capacidad de una mujer, creo que sí puede hacer las cosas sola a veces. Y ha habido muchos casos entre nosotros donde vemos que sí, la mujer ha salido avante, ha salido adelante con su familia sola. Pero eso no significa que la figura paterna no hizo falta. De hecho, hay estadísticas tanto en Estados Unidos como en México, que la gran mayoría de los hombres que hoy en día han pisado la cárcel, en más del 80% de estos hombres que pisaron la cárcel, vienen de una familia donde el padre estuvo ausente. Y esto es algo para pensar. ¿Por qué? Porque Él es quien pone la disciplina. Él es quien pone, ¿verdad?, el esfuerzo. Él es quien es el rudo para enseñar a los hijos a ser fuertes, responsables. No digo que la mujer no. Gloria a Dios por las mujeres que hacen este trabajo. Pero esto sale naturalmente de un hombre. Cuando el hombre falta, cuando no está presente, ¿hay consecuencias? ¿Por la falta del amor de un padre? Sí. ¿Cómo cuáles? Bueno, cuando hay abandono, el primer problema es que al haber abandono van a haber ciertos síntomas de resentimiento, de soledad, de tristeza. ¿Por qué papá no está aquí? ¿Qué le hice yo? ¿Acaso no me ama? Infidelidad. Cuando un padre no hace su trabajo, es infiel al pacto que hizo con Dios o al pacto que le hizo a esta mujer y al pacto de cuidar un hogar. Hay abuso. Abusan de aquellas mujeres que no tienen la responsabilidad de hacer el trabajo que se les encargó a ellos. A ellos. El abuso. Cuando hay un mal guía de paternidad, hay también a veces un control desmedido, un control donde hay ciertas consecuencias extras por esto. Violencia, lo desata, un control desmedido. Enojo, egoísmo. Y todas estas cosas vienen a afectar principalmente la vida de la siguiente generación. Toda una generación es dañada porque papá no estuvo. ¿Te has puesto a pensar cómo vive una persona sin Cristo? Si lo piensas bien, Dios no los abandonó. Dios no nos ha abandonado. Pero viven en abandono hoy los hombres. Viven, por lo tanto, en infidelidad, en abusos, en control desmedido, en una violencia, en un enojo, en un egoísmo, porque faltó el amor de papá, del Padre Celestial. Hay consecuencias. Y cada uno, hoy en nuestros días, tiene un concepto diferente de esta paternidad, un concepto diferente de esta palabra, papá, por las impresiones que recibió en este mundo del Padre terrenal. Es decir, que cuando uno habla de Dios, cada uno tiene un concepto diferente de esta palabra, papá, Padre Celestial, por las impresiones que recibió en este mundo de su Padre terrenal.
principalmente, hermanos, cuando el Padre no estuvo presente, cuando el Padre no hizo un buen trabajo y hablamos de Dios. ¿Sabe qué piensan nuestros jóvenes, los niños? Yo no creo en Dios, porque si Dios fuera un buen padre, Él no hubiera permitido que mi padre hubiera hecho esto, que hubiera hecho el otro. Pero déjeme decirte, si tú has llegado a pensar así, quiero decirte que el Padre Celestial no tiene nada de que ver en esto. Él dio mandatos y Él dijo que tenían que velar por ustedes. No lo hicieron. Y cada quien pagará un día conforme a sus obras. Ahora es tiempo de conocer a Cristo. Tienes la oportunidad de conocerlo a Él como el Padre que es. Dios es un buen Padre. Y si tú lo tomas a Él como Padre y te dejas guiar por Él, te aseguro que tu vida va a ser restaurada. ¿Por qué? Porque Él al ser un buen Padre Celestial, Él es nuestro Padre Celestial. Dios es un buen Padre. Al ser un buen Padre, amados hermanos, puedes saber que Dios, Papá Dios, piensa en ti. Él no ha dejado de pensar en ti. ¿Cómo lo sabemos? Hizo salir el sol el día de hoy. ¿Para quién? Para ti. Hizo llover. ¿Para quién? Para que la tierra dé su fruto. ¿Para qué? Para que no te falte el alimento. Dios ha estado pensando en ti. Comiste, viviste, respiraste oxígeno, porque Dios piensa en ti. Papá Dios jamás nos dejará caer, no nos dejará tirados. Cuando digo que no nos dejará caer, no significa que Él no permitirá ciertas caídas, sino que no nos va a dejar allí. Dios permite que en algunas ocasiones nos tropecemos, pero Papá Dios nunca deja tirados a sus hijos, así como tu Padre terrenal, que ama al Señor, no te ha dejado. Papá Dios oye nuestra oración. Así es Dios. Él oye nuestra oración. Papá, siempre tienes que estar dispuesto a escuchar a tus hijos. Préstales atención. Que eso sea muy importante para ti. Papá es un buen padre porque Papá Dios responderá nuestras preguntas. Gracias a Dios, yo recuerdo que cuando tenía mis dudas, Papá buscaba responderme, aunque a veces Él decía, esto no lo sé, pero lo voy a investigar, hijo. Y siempre había una respuesta. Aprendí por Papá. Papá Dios es generoso. Él nos da más de lo que nosotros hemos pedido. Y gracias a Dios por nuestros padres terrenales, porque a veces ellos han tenido que sacrificar sus gustos, sus placeres y aún sus propios deseos para darnos a nosotros. Han sido generosos. Gracias a Dios por los papás. Papá Dios es fiel. Él cumple su palabra. Y nosotros como padres intentamos hacerlo también. Intentamos ser fiel a lo que decimos y cumplir nuestra palabra. Si tú tienes un papá así, dale gracias a Dios, eres bendecido. Papá Dios nos disciplina, haciéndolo por amor. ¿Qué significa disciplinar? No significa necesariamente azotar, que nos va a dar con una varita, ¿no? A veces Dios tiene que llamarnos la atención, tiene que hablarnos fuerte, Dios tiene que poner orden en nuestra vida y lo hace porque nos ama. De la misma manera, papá. Gracias, papá, por ponernos en disciplina. Puedo decirte en general, papá Dios te ama. Nunca te ha dejado. Y gracias a Dios por los padres que hoy en día tenemos. Porque si bien es cierto, no son perfectos, de una cosa estoy seguro. Tu padre te ama. Cuando yo estaba tomando decisiones para servir al Señor y luego tenía que casarme, quería casarme, papá y yo tuvimos muchos roces, muchas diferencias. Y buscando consejo, hermanos, a veces papá era muy diferente a mí. Mi papá era enérgico, era como duro, era como impaciente, como que papá no escuchaba. Como decían vulgarmente, ¿verdad? Primero golpeaban y luego averiguaban. Y eso a mí me molestaba mucho de papá.
Y entonces cuando yo tomaba decisiones, mi papá simple y sencillamente a veces tomaba actitudes que a mí me lastimaban, que a mí me hacían sentir inseguro. ¿Por qué no me habla? Ya no quiere dirigirme la mirada. Papá sí fue conmigo. Y en ese cruce de mi juventud, un día tuve que hablar con mi pastor y decirle, pastor, es que no sé qué pasa. Y el pastor me decía, yo voy a hablar con tu papá, no te preocupes. Y hablaba con él y mi papá como que bajaba tantito su nivel de enojo y su forma de ser, pero le duraba poquito y volvía a lo mismo, ¿no? Y yo buscaba otro pastor, otro amigo, hermano, y hubo uno que me aconsejó y me dijo esto, mira Juan, papá podrá cometer tantos errores, papá puede ser así, puede ser asado. Y ese consejo jamás se me olvidó, hermanos. Y me dijo así, pero una cosa sí debes estar 100% seguro. Tu papá te ama. Todo esto lo hace porque él de alguna manera está buscando protegerte. Quizá no lo hace de la manera más ortodoxa que pudieras querer, pero tu papá te ama. Jóvenes, yo quiero decirles, papá puede cometer muchos errores, estoy hablando del papá terrenal, pero una cosa puedes estar seguro, papá te ama, tu papá te ama. Tómate el tiempo el día de hoy para decirle, papá, gracias, gracias por el trabajo, gracias por tu esfuerzo, gracias por tus desvelos, gracias por tu paciencia, gracias por tus consejos, gracias por estar ahí, papá. Ahora que lo tienes, búscalo y díselo, porque el corazón de papá también necesita nutrirse. Y la mejor forma de nutrirse es siendo agradecidos con ellos. Alguna vez escuché también este dicho, cuando encuentres una persona malagradecida, ya no le busques más defectos, porque el defecto más grande ya lo tiene, ser malagradecido. No seamos malagradecidos con nuestros padres. Un día ya no los vas a tener. Un día ya no van a estar contigo. Y al menos me gustaría, como su amigo, su hermano y su pastor, decirles, aprovéchenlos mientras los tienen. Yo lo perdí hace 4 años. Ya no está conmigo. A veces quisiera regresar el tiempo y decirle, papá, perdóname. A veces desperdicié mucho tiempo enojándome y peleando por ver quién tenía la razón. ¿Hoy de qué sirve eso? Mejor aprovechemos el tiempo. Dale gracias. Hay más cosas en común que tienen. Y agradece el corazón de papá. Él te ama. Con todos sus errores, puedes saber que el corazón de papá está lleno de amor para ti también. Ese es el corazón de papá. Espero que el mensaje del día de hoy haya encontrado cabida en tu corazón y le des gracias a Dios por tu Padre terrenal. Te repito, si tú desafortunadamente tuviste la desgracia de que tu Padre terrenal no fue nada parecido a lo que es Dios, perdónalo en tu corazón. Perdona eso. Pídele al Señor que te dé de su gracia y aprende de tu Padre celestial. Y si tú tienes la bendición de tener tu Padre, que siempre ha estado ahí contigo, has visto muchos errores también. Pero dale las gracias a Dios por ese Padre que ha estado allí. Feliz Día del Padre, hermanos. Gracias al Señor por nuestro Padre celestial. Dios los bendiga.